Muchas gracias, Esperanza. La verdad que es un placer enorme estar aquí. Primero porque, como científico, hacía mucho que no estaba en un debate de Podemos con un PowerPoint. Así que agradecer a Esperanza ese breve recuerdo de mi vida anterior a la que espero volver pronto. Y segundo porque tengo la convicción, y además lo he palpado de primera mano, de que los círculos del exterior son una parte muy particular y que tienen mucho que aportar a Podemos. He conocido al de, nunca me acuerdo si es la ciudad o el país, nunca me acuerdo cómo denomináis a los círculos, pero he estado con la gente de los círculos en Bruselas, he estado en Ámsterdam, he estado en Londres, he estado en París y a lo mejor me dejo algún sitio donde he estado conociendo a la gente de los círculos en el exterior y siempre me he llevado una impresión increíble, increíble. Antes bromeaba con Juan Carlos Monedero, que estaba por ahí fuera, le decía que a medida que uno se aleja de Madrid, Podemos está en mejores condiciones. Y como vosotros estáis pues lo más lejos posible, ¿no? Estáis muy bien, ¿no? En general. En ese sentido, además de las particularidades habituales o sea, lógicas por estar fuera de España, tenéis esa particularidad de estar lejos del ruido y la furia del fango y el barro cutre del debate cuando se baja la política a la tierra, ¿no? Yo recuerdo en el Parlamento Europeo que mandábamos muy poco porque éramos una minoría dentro de un grupo minoritario y perdíamos normalmente todas las votaciones. Esa era la parte mala. La parte buena era que, como estábamos tan lejos del barro de la política, podíamos hablar de cosas muy importantes, ¿no? De cosas con verdadero calado político. Y cuando yo me planteé venir a España a seguir la batalla, concretamente a Aragón, para ver si podíamos ser mayoría en alguna institución y poder poner en marcha las políticas que queremos poner en marcha, me acuerdo un compañero diciéndome, sí, esa es la parte buena, en la política española o aragonesa es más probable que podamos en algún momento llevar a cabo nuestro programa. En la Unión Europea todavía está la cosa un poco lejos, pero la parte mala es ese fango de la política local que es muy difícil de evitar. Creo que sus palabras han sido premonitorias, ¿no? Y en ese sentido, como estáis lejos de eso, creo que también tenéis una visión basada en el trabajo. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Que en vez de hablar de cosas pequeñas o en vez de estar debatiendo en círculo, en bucle, ¿no? Una y otra vez de lo mismo, os dedicáis a hacer cosas, ¿no? Y creo que es así como se aprende a hacer política, no tanto teniendo según qué debates. Tenéis otras particularidades como la que ha mencionado Esperanza antes, la feminización de vuestros espacios. En los círculos territoriales dentro del territorio español es al revés. Son espacios masculinizados, ¿no? Creo que eso también es diferente en vuestro caso y por eso es un placer estar aquí y poder charlar un rato con vosotros y vosotras directamente. Normalmente empiezo, y lo quiero hacer también en este caso, dándoos las gracias. Creo que es algo que dentro de los cuidados tenemos que hacer más, ¿no? A mí la gente por la calle me dice 3 cosas. Bueno, últimamente me dicen 4. Me dicen una nueva que antes no me decían, que es no os matéis, por favor. No, pero antes me decían 3, ¿no? Una que es la que más me decían es darles más caña, ¿no? Refiriéndose, bueno, pues a gente como Inda en
en la tele, ¿no? Darles más caña. Yo siempre les pregunto, ¿más todavía? Pues, bueno, pues ya les daremos más. Esa me dice mucho. Otra que me dice mucho la gente en la calle es, no os rindáis. No os rindáis, seguid peleando. Eso me lo dicen un montón. Y otra cosa que me dicen mucho es gracias, lo cual me emociona muchísimo. La primera vez que me lo dijeron casi me pongo a llorar, porque además te lo dice gente que no está en buenas condiciones muchas veces, que tiene una vida difícil. Y cada vez que me lo dicen, siempre pienso, bueno, me lo dicen a mí porque salgo en la tele y me conocen, pero realmente es un agradecimiento que es completamente transmisible a todos los militantes y las militantes de Podemos. Es decir, si a vosotros no os paran en una estación de tren para daros las gracias, es sencillamente porque no os conocen, porque no salís en la tele, pero os las merecéis igual o más que los que estamos ahí dando el callo todos los días en primera fila, ¿no? Con lo cual, me gustaría empezar por ahí, dándoos las gracias por el trabajo desinteresado, por quitar ese tiempo a la familia, a los amigos. Bueno, en este foro creo que lo estamos viendo, ¿no? Estáis quitando tiempo a la Navidad, ¿no? y al Año Nuevo, que es todavía, y encima viniendo de fuera, ¿no? Que es todavía el tiempo muchísimo más valioso. Con lo cual quiero empezar por ahí, quiero empezar dándoos las gracias y como antes pues nos habéis aplaudido, quiero que os deis un aplauso a vosotros y a vosotras que os lo merecéis. Y después de esto ya voy rápidamente al tema para que nos dé tiempo a debatir, ¿vale? La ruta que se llama atarse los cordones, que seguramente ya conocéis, se nos ocurre en la Secretaría de Organización hace ya bastante, cuando nos tememos que va a haber una segunda Asamblea Ciudadana Estatal pronto. Se nos ocurre básicamente porque conocemos las dinámicas de mediatización del debate que se dan en Podemos y nos tememos que la voz de la militancia pueda no llegar alta y clara a esa segunda asamblea. Entonces, nos planteamos que tenemos que inventar alguna manera de que las propuestas de la gente que estáis currando el día a día de la organización en los círculos pueda llegar, se pueda escuchar de alguna manera en esa asamblea, ¿no? ¿Y cómo lo planteamos? Pues lo planteamos básicamente con dos ejes. El primero es ir a veros, ¿no? En vuestro caso es mucho más difícil y entonces hemos aprovechado la invitación de Esperanza hoy, que estáis muchos y muchas de vosotros aquí en Madrid, pero en el resto del Estado pues vamos yendo a cada comunidad autónoma a conocer a la gente y a que nos cuente de primera mano lo que piensa. Y el segundo eje tiene que ver con proponeros una metodología. La metodología completa la podéis encontrar en la página web, en atarseloscordones.podemos.info, pero os la resumo brevemente. La clave principal es que os pedimos que esas propuestas que hagáis ensayéis a escribirlas como si fueran ya una sección, una parte al menos, de los futuros documentos de Podemos. O bien el documento político o bien el documento organizativo. Porque eso, primero, le da más homogeneidad a las propuestas, se parecen más, por lo menos en formato, las unas a las otras, y permite que, pues que sean más fácilmente comparables. Y segundo, exige pues, más elaboración, más trabajo y en que colaboréis entre vosotros y vosotras. Que a lo mejor no sean propuestas de una persona, sino que sean propuestas de 15 personas, de 20 personas más trabajadas y más elaboradas. El tema de la homogeneidad tiene que ver con el producto final de la ruta atarse los cordones. Creo que
creo que explicando el producto final se entiende muy bien el porqué de la metodología. El producto final es que en esa misma web, en atarse los cordones.podemos.info, estén las mejores propuestas, las que tengan más apoyos entre los círculos de Podemos. De manera que haya ahí un banco de propuestas que esté disponible para todo el mundo. Es decir, que la gente que se vaya a poner a escribir documentos en Vista Alegre 2 pueda entrar ahí y pueda decir, a ver qué piensan los círculos de Podemos, y pueda encontrar pues 3 propuestas de la gente de La Rioja, 3 propuestas de la gente de Cataluña, 3 propuestas de la gente del exterior. Y si a la gente que escribe documentos aquello les encaja, pues incluir alguna de esas propuestas en su documento político o en su documento organizativo. Ese es el objetivo fundamental. Porque en Vista Alegre 1 todo esto se dejó al azar, digamos. Todo esto, digamos, la posibilidad de que tus ideas aparecieran en algún documento, pues tenía básicamente que ver con a quién conocías, si te dabas más vidilla o te dabas menos vidilla, en qué ciudad vivías, si eras conocido previamente o no eras conocido. O sea, lo dejamos completamente al azar. Y ese azar va a seguir existiendo en Vista Alegre 2. Es decir, todo el mundo puede presentar un documento, si quiere, y una lista, como siempre. Pero además, queríamos fabricar algún canal que pudiera preparar el debate previamente y en que pudiera haber algún tipo de banco de propuestas de la gente de los círculos. Ese es el producto final, un banco de propuestas escritas por la gente de los círculos, donde habrá 3 propuestas por bloque temático y por comunidad autónoma. En vuestro caso, pues sois la comunidad autónoma del exterior, ¿vale? Que yo normalmente cuando hablo en términos organizativos la asimilo a una comunidad autónoma. A veces llamo secretaria general a Esperanza y ella me tiene que corregir. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿vale? Después del proceso de elaboración de propuestas hay un proceso de transacciones. Después del proceso de transacciones hay un proceso de priorización de propuestas, básicamente porque por el mismo motivo, por el motivo de que esa base de datos de propuestas sea fácilmente utilizable por todo el mundo, no queremos que haya 1 millón de propuestas en ella, porque si no es imposible. Te metes ahí y no sabes qué hacer con aquello. Entonces, como queremos que haya un número limitado de propuestas, queremos que haya 3 por bloque y, como digo, por comunidad autónoma. Por eso hay que priorizarlas, ¿vale? Eso no significa que ninguna propuesta se vaya a quedar en el olvido, porque en la fase anterior a la priorización están colgadas en la web autonómica, en este caso en la web o en alguna web de Podemos en el exterior. Básicamente eso es lo que es la ruta, lo que os quería contar. Ya digo, tenéis todos los datos en la página web y en todo caso podéis preguntar a Esperanza por los detalles y ella os los puede contar. Sabemos que estamos pidiendo algo ambicioso, digamos, somos conscientes de que no es fácil pedirle a alguien que escriba secciones de los documentos finales de Podemos, pero en nuestra experiencia, siempre que hemos apuntado alto, ha salido bien. La última vez fue con la campaña de círculos activos. Nosotros sabíamos que seguramente el pulso de la organización había bajado en estos últimos años, porque la verdad es que no han sido años fáciles para los círculos de Podemos. No os hemos hecho demasiado caso, la cosa sea dicha, y sabíamos que el pulso de la organización seguramente había disminuido. Pues nos hemos sorprendido gratamente. Estamos hablando de alrededor de 1000 círculos activos de Podemos, es decir, el pulso no está nada mal, no está nada mal. En ese sentido, esto es ambicioso, pero creo que va a valer la pena que el trabajo que se haga, y creo que las propuestas van a ser muy útiles. Yo estoy ya en la
última mitad de la ruta, hemos estado ya en un montón de sitios y la verdad es que está siendo enormemente productivo. Creo que puede funcionar, creo que puede acabar habiendo un banco de propuestas muy interesante y creo que eso va a hacer que los equipos que se presenten tengan que meterse en esa web, echarle un ojo, ¿verdad? Y estudiarse las propuestas que hagáis con visos de poder incluirlas. Esa es la voluntad de este proyecto, que como digo es un plus, es un añadido a los canales habituales que ya va a haber en Vistalegre 2, porque siempre los hay, ¿vale? Pero yo creo que es un canal muy interesante y que puede funcionar muy bien. Así que yo, sin más, me voy a callar y os vamos a pasar la palabra a vosotros y a vosotros para que empecemos a debatir. Así que muchas gracias de nuevo por venir y tenéis el turno. Vale, pues vamos a empezar unos minutitos con preguntas sobre la metodología para presentar las propuestas y la elaboración. Van a ser a mano alzada. Si alguien tiene preguntas sobre la metodología, es el momento. Y para presentar las propuestas, espero que estéis todos ya rellenando las tarjetas, porque las vamos a recoger brevemente. Perfecto, las están empezando a recoger. Si alguno todavía no lo ha escrito, que se dé prisa, porque tenemos 2 minutos. Vale, una pregunta sobre metodología que hace Raquel. Le paso el micro. Sí, mejor que vengas. Hola. ¿Qué tal? Hola, yo soy Raquel, trabajo con Esperanza. Okay, me habrás visto por ahí en el Telegram. Encantado de conocerte. Sí, igualmente. Yo te quería hacer una pregunta, que es, porque me he leído como 4 veces los documentos y una es en general sobre la ruta y otra sobre exterior. Sí. Y la primera es porque se van a elegir las tres propuestas de cada territorio y lo que he entendido es que se entregan, ¿no?, a las personas que van a hacer documentos para Vistalegre. Se publican públicamente, digamos que le va a poder ver todo el mundo. Claro, pero no es vinculante, no tienen por qué admitirlas. Ya luego los equipos que hagan propuestas, ¿los cogen o no? Claro, tenéis que pensar que en el banco de propuestas va a haber propuestas incluso contradictorias. Es decir, va a haber a lo mejor hay una propuesta de los círculos del exterior que dice queremos un consejo ciudadano y a lo mejor hay otra que dice no queremos un consejo ciudadano y a lo mejor ambas pasan en corte y están entre las 3 más apoyadas. Entonces no puede ser vinculante porque podría acabar habiendo una cosa y su negación en el documento organizativo. Son para que la gente se pueda meter y pueda tener un pulso de lo que pensáis y luego incluir el equipo que quiera, digamos. Entonces tenemos que hacer un poco de lobby feroz para que los equipos lo incluyan. Sin duda. Aparte, por lo menos el Círculo de Bélgica conoce bien a los lobbies, así que seguro que lo haréis bien. Y mi segunda pregunta tiene que ver con lo que ha explicado antes Esperanza, de cómo estamos en exterior y lo difícil que es organizarnos en círculos a veces. Ya. En Europa pues tenemos la suerte de que estamos muy concentrados en ciudades, pero en Latinoamérica, por ejemplo, incluso ellos encontrarse en el mismo país es imposible. Totalmente. Entonces, como va a haber muchas propuestas de organización, porque en Vistalegre 1 pues no se nos incluyó y pasó lo que pasó, no sé si estas propuestas, podría haber una posibilidad de que de alguna manera, en lugar de solamente votarlas los círculos al final, pudieran ser votadas por los inscritos, para darle ese poder de decisión también a la gente que está muy activa en Podemos, pero que no pertenece a un círculo. Y ya termino. Vale, muchas gracias. Sí, a ver, yo entiendo que eso, tiene una parte técnica, que es que tendríamos que ver si se puede votar, ¿vale? Porque hay que contratar una empresa y todo eso, pero es verdad que no lo habíamos pensado. Y básicamente no lo habíamos pensado porque esta propuesta la preparamos, de hecho creo que es uno de los defectos actuales que tenemos en la organización, la preparamos con todos los secretarios de organización autonómicos, tuvimos una reunión, ellos y ellas criticaron constructivamente el borrador inicial que habíamos planteado, cambiamos un montón de cosas por las ideas que nos dijeron en esa reunión, pero claro, vosotros no estabais. Entonces, si no, seguramente lo hubiéramos hecho así desde el principio. Entonces,
por responderte rápidamente, lo estudiamos y si es viable técnicamente, claro que sí, porque efectivamente si en Argentina hay, pues yo qué sé, si la gente está muy desperdigada por todo el territorio y no se suele juntar en círculos, básicamente porque a lo mejor hay una persona en un montón de ciudades, pues es muy difícil aplicar esa metodología a ese tipo de estructura. Lo estudiamos. ¿Alguna pregunta más sobre metodología? Allí. Sí. Puedes salir mejor, si no te importa, para el streaming. Hola, buenos días. Es simplemente una aclaración, porque sí. Cuando hablamos de que desde el exterior también vamos a realizar propuestas, la mayoría de los compañeros y compañeras muchas veces pensamos solo en propuestas de exterior, es decir, queremos un Consejo Ciudadano de Exterior o no lo queremos. Pero, por ejemplo, en Bélgica estamos trabajando propuestas más generales, es decir, para todos los círculos también del Estado. A lo mejor control de cargos públicos, que en Bélgica estamos un poco obsesionados con eso, obligatoriedad de ir a círculos, obligatoriedad de rendir cuentas. Entonces, si son propuestas que solo se van a transaccionar con el exterior, imagínate, a lo mejor tenemos una propuesta que encaja con una de Chamartín o con una de embajadores, sí, porque no van a ser solo de exterior. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Es posible que propongamos cosas que no vayan solo con exterior? Sí, son dos preguntas distintas. Podéis proponer de lo que queráis. Bueno, os proponemos 8 bloques, 4 son organizativos y 4 son políticos, y ahí no está todo por un motivo de diseño. Es decir, como comenté en la intervención inicial, nos planteamos la ruta como un plus, ¿vale? Es decir, previsiblemente habrá en este mes que queda un montón de iniciativas encaminadas a que haya otros canales de participación y de debate previo para Vista R2. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. En Euskadi quieren votar los inscritos la posición global de Euskadi como territorio de cara a Vista R2, por poner un ejemplo, ¿no? Y seguramente habrá un montón más. Vista R2 tendría lugar, ocurriría, aunque no hubiera ninguna iniciativa previa de participación. O sea, aunque Euskadi no se hubiera planteado eso, aunque la ruta no existiese, igual tendría lugar Vista R2, ¿no? Entonces, en ese sentido, Vista R2 es un plus, y es un plus que nosotros pensamos para asegurar que una parte del debate se da. No queríamos abrir demasiado el scope, ¿no? el ámbito de propuestas, porque sentíamos que así aseguras menos que una parte del debate está, ¿no? Así te llegan un montón de cosas, pero a lo mejor no te llega lo que está en peligro de no llegar, digamos, ¿vale? Entonces, ahí tuvimos una decisión de diseño que tuvo que ver con que en la parte organizativa os preguntamos fundamentalmente por cosas que tienen que ver con los círculos, ¿vale? Aunque también con la relación de los círculos con los órganos, con lo cual parte de lo que has dicho cabe perfectamente ahí, ¿vale? Y luego, en la parte política, ahí sí que nos preguntamos básicamente por todo, o sea, por confluencias, relación con los demás partidos, etcétera, porque ahí entendemos que tampoco hacía falta poner ninguna limitación. Respecto de transaccionar entre diferentes comunidades autónomas, la verdad es que en un momento dado nos lo planteamos. Esto nos lo dijeron, por ejemplo, los compas de La Rioja, cuando fuimos a verlos a Logroño. El problema que le vimos, y por eso no planteamos la opción, es que era como muy complejo. O sea, era como, claro, una transacción a nivel de todo el Estado, intercomunidades autónomas, lo veíamos un poco difícil. Y tampoco queríamos complejizar en exceso la dinámica de la ruta, digamos. Entonces, lo que yo os animaría es a que utilicéis este canal, el canal de la ruta, para hablar de lo que más sabéis, que es de lo que vivís de primera mano, que es la vida
un militante de Podemos en el exterior, ¿no? Y de cómo entendéis que se tiene que organizar eso. ¿Por qué? Porque sois los que más sabéis de eso. Entonces yo creo que así maximizáis no solamente vuestro trabajo, sino la posibilidad de que el lobby feroz acabe metiendo las propuestas en los documentos. Yo es lo que os recomendaría. Y esa parte, ya digo, la descartamos porque nos parecía como que iba a llevar muchísimo tiempo y ya ves que el tiempo es muy limitado. O sea, había muy poquito tiempo para la agenda de la ruta. A ti. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué Soy tal? María, de Noruega. ¿Qué tal? Y bueno, solo para que nos quede bien claro, porque de aquí nos queremos llevar mucha información práctica, para que quede bien claro. ¿Este es el único canal que tenemos los círculos de exterior para presentar propuestas para los documentos de Vistalegre? ¿O vais a establecer otros canales? Acabas de decir que quizá en otros temas se puedan establecer debates paralelos o otros canales de propuesta. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Hay esto o vais a establecer otros? ¿Y cómo podemos informarnos de esos otros canales en caso de que los haya? Para que nos quede claro, porque yo creo que es un sentir en general de todos los círculos que queremos tener presencia en esos documentos, queremos que se nos considere. Entonces, parece que esto de atarse los cordones está muy bien como base de propuestas, como tú dices, pero no nos garantiza nada. No nos garantiza que finalmente vayamos a estar presentes en una propuesta, en todas las propuestas, en todas las listas. Nosotros queremos estar presentes en todas partes. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para tener un poco más de garantía? Claro, digamos que esto nos lo inventamos en la Secretaría de Organización mucho antes de que se convoque Vistalegre, y en ese sentido es independiente de Vistalegre. Con lo cual, digamos, es una iniciativa que nosotros pensamos que hay que hacer, porque si no lo hacemos, a lo mejor no lo hace nadie, ¿no? Yo es la única, el único canal estructurado del que tengo noticia para que lleguen las propuestas. Evidentemente, como decía antes, en Vistalegre va a haber un canal automático, que es que todo el mundo puede formar equipos y presentar documentos. Ese es automático, ¿vale? Y de hecho, en Vistalegre 1 hubo un porrón de documentos. Y en la última consulta que hemos hecho había 30 y tantos documentos, o no sé cuántos, de propuestas de sistemas de votación. O sea, que eso se puede hacer y luego esos documentos se pueden transaccionar con la otra gente. Entonces, hay siempre ese canal, hay siempre el canal del lobby feroz, que yo os recomiendo que lo utilicéis. Es decir, si yo participo de algún documento organizativo y tengo que escribir una parte de los círculos del exterior, no voy a ser tan idiota como para inventármelo yo. O sea, yo voy a preguntar. Entonces, en ese sentido, os animo a que a través de los representantes o de la organización que tengáis, hagáis lobby. Podéis escribir un documento, publicarlo en la página web, hacer campañas, y estoy seguro que eso va a interpelar a la gente que escriba documentos, porque serían muy tontos si no les interpelan, ¿vale? Pero de momento es la única iniciativa de la que yo tengo noticia. Hay una ruta que están haciendo las compañeras de igualdad que tiene que ver con propuestas para feminizar la organización. Esa es otra. No es directamente sobre los círculos, digamos, es como más específica, pero por ejemplo ese es otro canal de presentar propuestas en un ámbito pues transversal, digamos, porque la feminización afecta a todo, ¿no? pero un poco más acotado en la temática, ¿no? Y luego en los territorios hay cosas. Por ejemplo, Navarra va a hacer un debate en sus círculos espontáneo que han decidido hacer, ¿no? Y vosotros podríais hacer lo mismo, ¿eh? O sea, quiero decir, aquí en Podemos trabaja el que levanta la mano, ¿no? Pero así un canal de llegada de propuestas de los círculos como este, yo no tengo noticia de que se haya abierto ninguno, y el equipo técnico que estamos organizando Vistalegre 2 acabamos de empezar, con lo cual tampoco hemos diseñado todavía los canales oficiales, digamos, del Congreso, ¿vale? Por el que todo el mundo va a poder hacer lo que se permita hacer en la Asamblea. Pero de momento yo no conozco nada parecido, excepto en algunos territorios,
que espontáneamente, creo que también en Asturias han lanzado una campaña, además le han cambiado el nombre, creo que es Calzarse las Madreñas, que debe ser como un calzado allí de Asturias. Sí, ¿no? Se llama así. He visto la campaña de otro día en las redes. Entonces, está surgiendo como de algún modo espontáneo, ¿no? Esto nos lo inventamos como un mes antes de que se anunciase Vista Alegre 2 porque sentíamos que faltaba. Pero no tengo noticia de algo a nivel de todo Podemos, aparte de esta ruta. Vale, pues muchas gracias. Estamos un poco ya mal de tiempo con este bloque. Creo que querías hacer una pregunta, si puede ser breve y la respuesta también breve. Sí. Pasamos al siguiente. Me esforzaré, lo prometo. Muy breve. Una es si hay fechas límite para presentar propuestas, para votarlas, etcétera. Que igual lo has dicho, pero no lo he dicho. Y la otra pregunta es si hay propuestas que luego llegan a documentos que implican un incremento o un decremento de posiciones de representación. Tengo entendido que se votan documentos y listas a la vez. Pero claro, si por ejemplo alguien ha mencionado antes un Consejo Ciudadano Exterior se crease, ¿eso se votaría más tarde? ¿Se decide en el mismo documento? Vale. ¿Se lleva garantías? No sé. Sí. Gracias. Vale, a ver, las fechas. No me las sé de memoria, ¿vale? La tenéis en la guía que hay en la web, que de hecho ya está colgada hace como 3 semanas o por ahí. Hasta el día 10 de enero se pueden elaborar propuestas provisionales, digamos, que se suben a la web autonómica, en este caso sería a la web de exterior. A ver, luego la siguiente fecha es entre el 11 y el 18, se propone que sea el periodo de transacción, o sea, que os podáis llamar la gente que habéis escrito propuestas para fusionarlas o poner puntos en común y que así tengan más apoyo. Y luego los textos definitivos de las propuestas se publicarían se publican cuando acaba este periodo. O sea, se publicarían el día 18, las definitivas, o al día siguiente, y desde que se publican hasta el 25 de enero es la fase de priorización. Lo que preguntaba antes la compañera de si podéis hacer votando online o de manera diferente que los círculos territoriales del territorio nacional. Y a partir de ahí, o sea, cuando acaba la votación, que es el día 25 de enero, pues se publica ya el banco de propuestas final y ahí se acaba. Ahí ya me libro y se acaba la ruta. Respecto a lo otro que preguntas, efectivamente, primero un apunte. Los documentos se votan a la vez que las candidaturas, pero independientemente. O sea, ¿vale? Se puede votar un documento y otra candidatura, en fin, cada uno elige cómo vota. Y luego, yo creo que va a ser inevitable que haya lo que yo llamo transitorias. Es decir, que en los documentos organizativos pueda haber cosas que afecten a la organización. Por ejemplo, seguramente garantías no podrá tener lugar en Vista Alegre 2, sino que tendremos que hacerlo después, porque no está definido cómo se vota garantías. ¿Vale? Imaginaos que se decide que haya un Consejo Ciudadano de Exterior, pues tendrá que ser después. Imaginaos que se propone una modificación de las estructuras territoriales de Podemos, que ya existen, que ya están formadas, pues eso tendrá que ser después. O sea, yo entiendo que es obligatorio que en los documentos organizativos haya transitorias. A lo mejor por alguna de ellas hay que preguntarle a todos los inscritos de nuevo, porque supone una modificación de los estatutos, a lo mejor no, pero seguramente habrá transitorias, porque no vamos a ser capaces de definirlo todo, digamos, en ese momento. Después sí, ¿no? Entonces, yo preveo que va a haber una sección de los documentos organizativos que va a decir qué pasa después de Vista Alegre 2. Y ahí va a entrar un montón de cosas que pueden afectar a la organización, claro.